Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Armando Gutiérrez Victoria y les doy la bienvenida a un episodio más de Cruce de Caminos, un ciclo de entrevistas con jóvenes investigadores de literatura. En esta ocasión, le doy también la bienvenida a nuestro invitado y se los presento. Él es Eduardo Quiroz García, es escritor e investigador. Cursa la maestría en teoría literaria en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publicado poemas en Revista Cardenal, Cametza y Página Salmón. También es parte de la antología Poetas Jóvenes de la UAM y a nivel profesional se ha desempeñado como Community Senior y creador de contenido digital. El día de hoy ha titulado a su charla Narrar el síntoma, la madurez literaria de Luisa Pata. Qué gusto tenerte y muchas gracias por aceptar la invitación, Eduardo. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, espero que todos estén perfectamente y pues aquí andamos para todo lo que tenga que suceder. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta charla que propones un tema muy interesante, que es la obra de madurez de Luis Zapata. Me gustaría si nos puedes compartir un poquito a grandes rasgos de qué va tu Ujú. investigación para irnos empapando un poco del tema. Bueno, esta investigación nace pues, del proyecto de la CECITI. Como todos sabrán, los posgrados que están adjuntos con esta institución, pues requieren de proyectos con ciertas características, ¿no? Entonces, este proyecto nace de la necesidad de estudiar, pues, aquellas obras de Luis Zapata que no han sido, digamos, detalladas, que no hay como un trabajo crítico todavía muy fuerte, ¿no? Hemos visto como muchos artículos sobre el vampiro de la colonia Roma, por supuesto, importantísimos y muy necesarios, pero lo que yo estoy haciendo con este proyecto es como intentar demostrar que Luis Zapata pertenece a, digamos, a una poética, a una tradición de la enfermedad, con estas dos últimas novelas que publica. Una es Como sombras y sueños, de 2014, y la otra es Con R de Reality, del 2023, que fue una novela póstuma, ¿no? Porque pues Luis Zapata muere en 2020 por coronavirus. Mira, qué interesante que tú te enfoques precisamente en esta última etapa de Luis Zapata y además con dos novelas. ¿Nos puedes más o menos resumir para quien no esté tan familiarizado con la trama de qué va cada una? Ah, sí, por supuesto. La primera, Como sombras y sueños, digamos que es un diario de un escritor que sufre depresión. Vemos las entradas, digamos, un poco caóticas de lo que es vivir con la depresión y cómo se sobrevive a ella, ¿no? En esta novela conocemos al protagonista, que se llama Orlando Barreto, que es un, digamos, un escritor de, pues ya de mucha edad, que nos empieza a explicar cómo es que llegó la depresión a su vida y cómo está lidiando con esa depresión, ¿no? Al punto en el que vemos como un discurso psicótico muy similar al que nos planteaba Todorov en ese ensayo sobre el discurso psicótico, ¿no? Pero aquí tiene una característica especial porque no es un diario nada más, digamos, de un loco o de una persona con una enfermedad muy, digamos, muy avanzada, que es la depresión, sino que es, digamos, un manifiesto de cómo sobrevivir a través de la escritura. En cambio, con R de Reality, que es el 2023, eh, se aleja un poco de este género del yo como sombras y sueños y le da paso al género del reality show, que es como, pues no es tan tocado. Yo creo que el único que lo había tocado más o menos es Manuel Puig, pero Luis Zapata lo que hace con esta novela es que en este reality show, digamos, hay como un planteamiento en el que se escoge digamos, a los enfermos que ya están casi, casi por morir. Entonces, el que se muera primero es el que va a ganar un premio, ¿no? Y todo esto se televisa, ¿no? O sea, parecería como absurdo que este reality show pues fuera, digamos, permisible, pero pues no es como muy alejado de la realidad. Y lo que vemos en esta novela es el desarrollo de 5 personajes que tienen como enfermedades, digamos, físicas muy graves,
Está el SIDA, está el cáncer, está ¿cómo se llama? Enfermedades cardíacas, está incluso la tuberculosis, que es una enfermedad, digamos, que ya no da cabida en esta época, pero también ahí está la aparición de la tuberculosis. Y lo que vemos en estas dos novelas es el tratamiento de la enfermedad. Por un lado, como Sombras y Sueños, es la enfermedad mental, la enfermedad emocional, y con R de Reality, lo que vemos es la enfermedad física, pero es una enfermedad física que también, digamos, genera prejuicios o como estas metáforas negativas de las que habla Susan Sontag. Sí, sin duda, creo que está muy interesante que nos muestra estas dos facetas de la enfermedad, una como tú dices muy bien, como física, ¿no? Y la otra vinculado con lo mental, ¿no? Que creo que rara vez también aparece como retratado en la literatura mexicana, ¿no? Ahora, antes de seguir avanzando, me gustaría también si nos puedes compartir un poquito cómo llegaste a este tema, ¿no? Si era a lo mejor alguna preocupación que ya tenías como desde antes trabajando o a lo mejor era una opción que dejaste por ahí y que después ahorita estás retomando, ¿no? Más o menos platícanos igual cuál fue como el recorrido crítico que hiciste como para llegar acá, ¿no? Bueno, es muy curioso porque la verdad es que llegué aquí por mi tesis de licenciatura de Reinaldo Arenas. Ahí estudié, digamos, el carnaval, o sea, fue una tesis sobre lo carnavalesco, pero lo que noté con Reinaldo Arenas, o sea, ya había leído un poco a Luis Zapata anteriormente, es que ambos tenían cosas en común, ¿no? Sobre todo en abordar la enfermedad como el VIH, como el cáncer, como la depresión. O sea, en ambos escritores están presentes, digamos, esas preocupaciones existenciales de la enfermedad. Y cuando leí a Pedro Lemebel, también estaban esas preocupaciones, pues digamos, sobre la enfermedad, intentar nombrarla o intentar como escribirla, ¿no? Y lo que pasó es que dije, bueno, ya no puedo hablar de Reinaldo Arenas, porque dije, bueno, mejor será en otra ocasión, quiero acercarme un poco, pues un poco a la literatura mexicana, ¿sabes? Como que quería ver qué se había escrito además de lo que había leído de Luis Zapata, y lo que noté es que Luis Zapata es como muy, muy distintivo porque es de los pocos escritores, digamos, queer que ha hecho como este gran trabajo de todos los géneros, ¿no? Entonces dije, bueno, Luis Zapata y Reinaldo Arenas tienen algo en común, como que juegan con todos los géneros posibles y por haber. Entonces quiero como estudiar algo de Luis Zapata, ¿no? En primera opción pensé El vampiro de la colonia Roma, por supuesto, y en Girones, pero conforme iba leyendo toda la obra de Luis Zapata, me di cuenta que estas dos últimas novelas eran como mucho más distintas. Hay una voz como más madura de Luis Zapata, ya no es este escritor desgarbado que nos encanta mucho, sino que es un escritor con una preocupación, digamos, mucho más profunda sobre el cuerpo, sobre la mente. Y es así como llegué a Luis Zapata, ¿no? Oye, un tema que ya más o menos tocabas y que como tú has mencionado, pues en el caso de Zapata, a pesar de que él igual tuviera como su distanciamiento a veces, es la homosexualidad, ¿no? Es decir, incluso en los ejemplos que ahorita mencionabas, como Reinaldo Arenas o Lemebel, ¿no? Hablamos de no solo escritores con una identidad homosexual, sino que muchas veces sus personajes, los protagonistas de sus novelas, eh, se identifican con una identidad homosexual. Me gustaría un poquito que nos hablaras de cuál es la relación, entonces, en este caso en específico de estas novelas de Luis Zapata, con la condición de hombre homosexual o cómo se representa dentro del mundo narrado. Bueno, en estas últimas dos novelas sí hay personajes homosexuales. Por ejemplo, en Como Sombras y Sueños, el propio Orlando Barreto, que es el escritor, se declara soy homosexual, pero luego dice, no, estoy muy deprimido para pensar en esas cosas
y vuelve a otro asunto, ¿no? Como que sí está presente esta noción de ser gay, pero la misma depresión como que cohíbe su propia, digamos, lucha política en esto. Pero bueno, lo que es como un poco desafiante en esta novela es que vemos a un, digamos, a un personaje gay con depresión, pero es un personaje que tiene como varias, digamos, varias posiciones políticas, ¿no? Por un lado está este ser gay y estar marginado, digamos, de la heteronorma, pero también está este ser gay y estar deprimido, ¿no? O sea, es como una doble marginación. Entonces, Orlando Barreto toma esta, digamos, esta postura, y lo que me gusta mucho de Luis Zapata es que no se va con medias tintas o que, digamos, que son personajes muy maniqueos y que son muy buenos o que son muy malos. Orlando Barreto bueno, declara que también es malo, que ha sido mala persona, que es buena persona. Entonces ahí vemos que, bueno, todos los matices de, digamos, del ser humano están presentes en ser gay, ¿no? Bueno, eso es por un lado en Como Sombras y Sueños, pero con R de Reality es como más chistoso porque uno de los protagonistas, justo el que entra al concurso y que tiene SIDA y que está esperando como a morirse, digamos, para darle el dinero a sus papás y pues reivindicarse de cierto modo, también está presente esta noción de querer, digamos, subvertir la metáfora negativa de las enfermedades terminales. Con esto me refiero que el personaje gay de este con R de reality, con este chico, intenta demostrar que las metáforas negativas que tanto han perjudicado a la comunidad también son parte de la identidad, ¿no? Son parte de cómo pelear digamos, ante la misma sociedad, ¿no? Eso es lo que, bueno, yo veo representado al hombre gay en estas dos novelas. Sin embargo, creo que lo que me parece muy interesante y como muy importante de estudiar de Luis Zapata, sobre todo en el personaje gay, o digamos queer, porque no solo escribió sobre gays, sino lesbianas, incluso transexuales, lo que noto mucho es que cada personaje tiene como una manera de querer demostrar algo en el mundo, querer demostrar su propia voz, querer demostrar su propia, digamos, su propio valor por medio del cuerpo, por medio del amor, por medio de la enfermedad. Esa es la distinción que a mí me pareció mucho más atractiva en Luis Zapata, que no estaba, digamos, solamente enfocado en representar, digamos, a un personaje que solamente sufría algo y ya, o un personaje gay y que desde esa postura ya diga que es marginado, ¿no? Sino que ha representado a todos los gays de todos los estratos sociales y ha visto que todos tienen algo en común, que es como esta búsqueda de amor, esta búsqueda de algo existencial, algo sustancial en la vida, ¿no? Eso es lo que me llama mucho la atención del personaje gay de Luis Zapata. No, no es sencillo, es complejo. Sí, no, y es muy interesante, como ya mencionabas, que siendo el referente que es con el vampiro de la colonia Roma, Luis Zapata como que supo reinventar muchas veces sus personajes homosexuales, ¿no? Es decir, como decías, no se trata de otra vez de Adonis García, ¿no? No se trata de este mismo personaje puesto en una situación diferente, sino que va creando identidades homosexuales como muy variadas, ¿no? Y eso es como muy interesante. Ahora, antes también de seguir, que se nos vaya un poquito la plática por otro lado, y que es parte también del proceso de la investigación de maestría que estás realizando, quisiera que nos compartieras también cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado al desarrollar esta investigación, que pueden ser de cualquier orden, desde, comentábamos en charlas anteriores, de encontrar los textos, ¿no? De cuestiones editoriales, hasta a lo mejor ya cuestiones un poco más específicas en este caso. Sí, bueno, yo he encontrado dos retos principales. Uno creo que ya lo había hablado Héctor Justino en las charlas anteriores sobre que, pues, cuando intentamos buscar literatura de autores canónicos, muchas veces ya no se editan, digamos, autores canónicos gay, ya no se editan o son ediciones como muy raras. Y eso me ha pasado a mí con Luis Zapata, ¿no?
Creo que lo primero que hice cuando yo entré a la maestría fue como buscar como loco en todos los grupos, Amazon, Mercado Libre, en las chácharas, todas las novelas posibles que pude encontrar de Luis Zapata y empezar a leerlas. Creo que eso es lo que a mí me parece que es como muy, pues un poco malo, porque siendo tan reconocido con El vampiro de la colonia Roma, no se han editado otras novelas con, digamos, con el mismo nivel de esa obra, ¿no? Ese ha sido uno de los problemas que he tenido. Y el otro problema ha sido un poco con la metodología, sobre todo porque no encontré muchas, digamos, muchos trabajos sobre lo que es la poética de la enfermedad o esa intuición que yo tengo de lo que es la poética de la enfermedad y cómo se relaciona literatura y enfermedad. Había encontrado como que muchos artículos sobre que se veía, digamos, la literatura y la enfermedad como desde un enfoque político y social, que son como muy importantes y muy necesarios, pero creo que me quedé un poquito más con Susan Sontag, con las metáforas de la enfermedad, que me pareció que era mucho más, digamos, más acertada con lo que planteaba en estos, digamos, engarces entre literatura y enfermedad, pero todavía no, bueno, yo lo que empecé a notar, porque a la hora de que empecé a leer estas dos novelas sobre la enfermedad de Zapata, es que encontré otras novelas que también hablaban como sobre con estas características, ¿no? Y lo que noté es que había una estructura, digamos, narrativa en común. Y yo dije, bueno, seguramente hay como muchos trabajos de investigación sobre eso, ¿no? Digamos, sí hay muchos libros sobre literatura y sueño, sí hay libros sobre erótica y literatura, sí hay, no sé, muchos artículos sobre el cuerpo y literatura, ¿por qué no hay uno de la enfermedad, no? Y curiosamente encontré un ensayo de Virginia Woolf que se llama sobre estar enfermo y veía con preocupación que no había ningún ensayo sobre este tema que es como muy recurrente en la literatura, o sea, de toda la humanidad, y que ella dice, no, yo no estoy capacitada para escribir esto porque me rebasa, ¿no? Y además como que siento que era algo muy personal, también por lo que sufría Virginia Woolf, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a empezar a recolectar como un poco de aquí y un poco de allá para empezar a establecer, digamos, pues un intento de teoría de lo que es la poética de la enfermedad, en estos casos, digamos, de literatura, pues queer, pero también en literatura que ha estado como al margen, ¿no? Que incluso aborda un poco más este tema del yo, y muchos pensarán, pero en esta novela de Con R de Reality no es una estructura del yo, pues yo podría decir que sí, porque el reality show es digamos, pues sí es un género televisivo en el donde el yo expresa su dolor ante los demás, ¿no? Entonces es como, pues ahí también está el elemento del yo. Y bueno, eso es bueno, esa es la dificultad que encontré, como que no habían muchos ensayos sobre literatura y enfermedad que digamos que sustentaran por qué hay novelas o obras con estos temas y cómo se vinculan más allá de lo político, digamos de manera literaria, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que a nosotros como críticos nos hacen decir, ah, aquí hay como un elemento narrativo muy interesante o un juego entre voces, ¿no? O sea, es muy importante lo político, claro, pero pues estos elementos son los que nos hacen, digamos, sentir goce, ¿no? Un goce crítico. Mira que ahora que mencionas también esta falta como de estudios críticos, me dejaste también pensando en la cantidad de obras de la literatura mexicana que abordan la enfermedad o en alguna medida pues establecen un diálogo con este tema, ¿no? Que sería bueno, ajá, también como dar continuidad, ¿no? Por ejemplo, pienso un poquito como en El Diario de Dolor Mm, o en, no sé, una novela de Pérez Gay, El cerebro de mi hermano, ¿no? Es decir, que es un tema que a simple vista podríamos pensar que igual y no está, pero estoy seguro que si investigamos un poquito, quizás sí nos empiecen a salir muchas más obras que precisamente
pues desarrollen o problematicen un poquito esto. Sé que no es como tal tu tema, pero no sé tú qué opinas, si has encontrado algunos otros textos o cómo ves esta cuestión. Y bueno, sí he encontrado otros textos, por ejemplo, este que mencionas del Diario del Dolor de María Luisa Puga. A mí me pareció muy interesante que también está presente esta intuición que yo tengo sobre lo que es la poética de la enfermedad, sustentada, digamos, en estas narrativas del yo, porque vemos un personaje que tiene un diario, igual que el de Como sombras y sueños de Luis Zapata, en donde expresan un dolor, una molestia, ¿no? La diferencia es que María Luisa Puga lo hace desde, digamos, desde el cuerpo dolido, ¿no? Desde esta artritis que sufría y que le impedía casi todo, ¿no? Y lo que también encontré es que está, digamos, implícita este querer nombrar el dolor a través de la escritura. Esa es la distinción, bueno, esa es la similitud que tienen ellos dos, ¿no? Y también lo que me pareció muy interesante es que María Luisa Puga grabó todo su libro para que fuera, digamos, escuchado por las personas en hospitales, ¿no? Entonces vemos esta necesidad, digamos, de escribir para el otro y demostrar o intentar acompañarlo en el dolor, ¿no? Porque esto es básicamente lo que se hace en las escrituras de la enfermedad, intentar como establecer un diálogo, una empatía con los demás. O sea, es una escritura que ve al otro como alguien para, digamos, para apapacharlo, ¿no? Un ratito en este momento de dolor. Y me parece también interesante que, por ejemplo, en la poesía casi no se ha visto bueno, no se ha visto, más bien no se ha estudiado, pero ese es otro tema. Por ejemplo, en Prometea del dolor, no, en Prometea de la sangre, ay, se me olvidó el nombre, ahorita te lo busco. También está presente este aspecto, porque este escritor, digamos, ya estaba en una enfermedad terminal y empieza a escribir, digamos, este hermoso poema bueno, para su esposa que lo cuidó en estos últimos momentos, ¿no? Entonces vemos que esto también es como un testamento para alguien más, ¿no? Está presente la otredad en estas escrituras. E incluso yo me atrevería a pensar que, por ejemplo, en Beber un cáliz también está presente este aspecto, ¿no? Del duelo, del padre que se fue, del padre enfermo, ¿no? O sea, hay como que varias, digamos, novelas o poemas que abordan este tema, pero que no, digamos que se han estudiado con otras intenciones retóricas, ajá, y estéticas, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta podríamos considerar que hay como una tradición. Quizá eso es a lo que corresponde también, bueno, este tema que estoy planteando, ¿no? Sí, y quizá a lo mejor engarzo un poco la siguiente pregunta con esta cuestión de que quizás en un momento futuro poder hacer, ajá, claro, como un estudio quizá un poco más global, que como que enfatice estos ciertos casos de la literatura mexicana en donde se desarrolla esta poética de la enfermedad y del dolor. Y justo era lo que te iba a preguntar un poco es en qué parte de la investigación te encuentras ahorita y más o menos hacia dónde, sé que a lo mejor es un poco mucho pues proyecto, hipótesis, porque uno nunca sabe al final de cuentas cómo va a terminar, pero más o menos cómo vislumbras, hacia dónde va, en qué momento te encuentras de la investigación y quizás a lo mejor también alguna continuidad para otro proyecto o algún tema que se haya quedado como en el tintero. Bueno, ahorita me encuentro ya en lo mero sabroso, digamos, de estudiar la obra literaria. Ya estoy, digamos, haciendo el análisis de las dos novelas, de Como sombras y sueños y Con R de Reality. Esto después de, pues, plantear mi super marco teórico en el que, pues, hablé un poco de cuerpo y literatura con otros subtemas. Y bueno, digamos, el segundo apartado importante de esta tesis es pues digamos, esta teoría de literatura y enfermedad, ¿no? Pero, bueno, lo que hice en este apartado fue, digamos, hacer dos distinciones. Hay dos poéticas de la enfermedad en mi consideración. Creo que es como una puerta
para que se investigue un poco más digamos, este género literario. Yo creo que es un género literario, eh, en donde hablo de que la literatura de la enfermedad está en dos. Uno que es la poética, digamos, de las pandemias, porque es muy distinto la literatura de las pandemias a la literatura de la enfermedad de un solo individuo, ¿no? Porque lo que yo encontré es que cuando se habla de pandemias o de, digamos, enfermedades masivas, es que se desarrollan más estas metáforas negativas hacia los enfermos, ¿no? Porque se les adjudica el pecado, se les adjudica como que ser amorales, o sea, como que todos estos, digamos, estas vestiduras como religiosas, o sea, siempre están presentes cuando hay una pandemia, ¿no? Y creo que es algo que también vivimos cuando estábamos con el COVID, ¿no? O sea, vimos que la mayoría decía, no, es que esto fue como el resultado de haber pecado mucho, ¿no? El de haber sido muy libres, ¿no? Y esto pues ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad, que se ha reflejado pues propiamente en la literatura, ¿no? Y esto lo noté, por ejemplo, en el comienzo del Decamerón, que también está presente, digamos, esta acusación sobre las pandemias. También lo noté, por ejemplo, en La peste de Camus. O sea, estoy dando como que unos ejemplos muy, muy breves, son muchísimos, que también está presente esta, digamos, esta acusación contra los individuos, ¿no? Y por otro lado, está la literatura de, digamos, de la enfermedad del yo, que yo le puse la patografía del yo. Bueno, ajá, sí, la patografía del yo, donde se habla de que este tipo de géneros se desarrollan más en un yo, ¿no? Son como más personales. Entonces, aquí hay una búsqueda existencial y también metalingüística, ¿no? Para intentar nombrar eso que nos habita, ¿no? O bueno, eso que les habita a los personajes, ¿no? O a los narradores. Y pues con base en eso ya estoy, digamos, haciendo esta parte de la tesis de ya darle datos duros y también totalmente literarios a las obras a estas últimas dos obras de Luis Zapata. Y pues es lo que estoy haciendo. En un futuro, pues, o sea, se supone que ya debería como que ya tener el planteamiento de todo esto. Yo creo que me va a llevar como unos 3 o 5 meses a lo mucho. Y ya después, bueno, habías dicho si en un futuro se podría desarrollar algo más, pero, o sea, en un proyecto de doctorado o así en general. No, sí, pensaba, o sea, tanto como para darle continuidad como con un proyecto de doctorado o quizá también un proyecto que hacer uno sea un artículo o quieras desarrollarlo como por otro lado. Pues por un artículo creo que sí me iría, la verdad. Sobre todo en bueno, en otras obras de Luis Zapata, he estado pensando también en jirones, que también podría, digamos, aplicarse esta propuesta, porque también aquí vemos como el desarrollo de una enfermedad, pero es una enfermedad amorosa, ¿no? Esta obsesión amorosa que se vuelve una enfermedad. También están presentes otras enfermedades, digamos, creo que ahí hay como unas ITS, unas ETS, que se mencionan ahí, digamos, ligeramente para el lector, digamos, no tan precavido, pero que son muy, muy, digamos, muy determinantes en la obra, ¿no? Eso sería como en un artículo. Incluso también pensaría en este Diario del Dolor de María Luisa Puga y desarrollarlo. Y en doctorado, bueno, bueno, a mí me sugirió un profesor, es que podría desarrollarse muy bien, como tú ya lo habías planteado, eh, eh, pues recorriendo como el canon mexicano, ¿no? Lo que está más a la mano y ver cómo se va desarrollando esto a lo largo, digamos, de un siglo, ¿no? Porque lo que eh, él me planteó es que sí está muy bien este tema, pero también hay que desarrollarlo, digamos, por un segmento histórico para ver si este segmento histórico puede corresponder digamos, al siglo XIX, ¿no?
Entonces, creo que eso sería como un proyecto de doctorado, ver como la poética de, digamos, de la enfermedad y el dolor, pero ya, digamos, en el siglo XX, ¿no? Que puede ser un poco desafiante, pero yo creo que sí sería muy necesario, ¿no? Para rescatar como estas voces y pues que se les dé como mayor difusión, porque pues se supone que el objetivo de, no, de bueno, pues nuestra chamba es como pues promover que más personas se acerquen a estas literaturas, que más personas, digamos, intenten comulgar, digamos, con estas ideas o cuestionarlas, o sea, pero que lleguen a todos, ¿no? No solamente leernos entre nosotros y para nosotros y ya se acabó, ¿no? Porque precisamente eso ha causado que ciertas obras o ciertos autores sean borrados, ¿no? Cuando ya no son publicados o ya no se vuelven a editar, ya, ahí es como una manera de borrar. Pero lo que nosotros podemos hacer a contrarrestar esa cosa es pues estudiarlos, ¿no? Como decir, aquí está esta persona, ha hecho muchas cosas, yo creo que le puede gustar a varios, ¿no? Pues te agradezco mucho, Eduardo, que te hayas tomado unos minutitos para platicarnos de tu proyecto, que suena muy interesante. Ya se nos acabó el tiempo. Quizá nada más una última invitación muy rápida para leer a Zapata, para además acercarnos a estas dos obras que nos platicas y que igual parecen muy interesantes, todavía con muchas cosas que decir, ¿no? Y también se vale si tienes algún otro anuncio, proyecto en puerta, es el momento también de las invitaciones. Ah, no, pues, ¿qué les puedo decir? Yo creo que sí es muy necesario, pues, diversificar las lecturas, pero yo los invito a que lean a Luis Zapata, uno, porque es muy divertido, la verdad. Creo que uno se puede reír mucho con todo lo que con todo lo que ha escrito Luis Zapata, la verdad. O bueno, estas dos últimas un poco no, porque son un poco, digamos, tristes, como un poco más solemnes. Pero lo que también, he notado mucho en estas 2 obras es que veo a un Luis Zapata que es más consciente de los géneros narrativos que, bueno, un poco más consciente de los géneros narrativos que él ha manejado, ¿no? Como que está muy seguro de que cualquier género literario lo puede, hacer así y así, pero, pues, ajá, sí es como muy necesario. Con el Red de Reality, yo creo que es una novela mucho más, divertida. Creo que, sí les puede gustar a muchas personas, sobre todo con esta, pues, digamos, con esta manera de ver TikToks, que podemos ver el dolor de todos los demás, pero, pues, ¿hasta qué momento? Bueno, eso es lo que nos plantea también Zapata, ¿no? ¿Hasta qué momento es permisible ver el dolor del otro, no? Porque eso nos hace, digamos, parte del problema de la sociedad, digamos, al verlos y no sentir como empatía, o es una manera como de, digamos, de preservar esa memoria del dolor. Es como una ambivalencia muy rara la que se plantea en esta novela. También les recomiendo leer, pues, por ejemplo, En Jirones, que también es una novela, pues, muy buena. Creo que creo que a toda la comunidad le puede gustar mucho esta novela porque, pues, es una novela pues, de un hombre desesperado, de un hombre enamorado, y creo que todos han estado en ese lugar. También es por momentos muy erótica. Creo que eso también les puede gustar mucho, sobre todo a las personas que les gusta que, pues ya sabes, las pasiones intensas. Yo creo que a todos les puede gustar eso. También, por ejemplo, Siete noches junto al mar les puede gustar demasiado porque es muy divertida y cuentos de todo tipo. Yo creo que eso se acerca mucho más al chismorreo, o sea, está también ahí muy presente digamos, esta vena satírica de Luis Zapata, pero yo creo que lo más importante de leer a Luis Zapata, digamos, junto a otros escritores gays canónicos, es no olvidarlos y dar continuidad, digamos, a su legado, ¿no? Porque muchas veces, digamos, nos enfrascamos mucho en la literatura contemporánea y no vemos que
está dialogando precisamente, digamos, con un Luis Zapata, con un Carlos Monsiváis, con un Salvador Novo, con un Javier Villaurrutia. Y todos estos, digamos, estos diálogos no son en vano, son como una manera de demostrar que no estamos solos, ¿no? Eso es lo que yo los invitaría a leer más a Luis Zapata, porque creo que es parte de nuestra propia identidad y pues no sé, creo que eso sería todo. Te agradezco de nueva cuenta, Eduardo. Les agradezco a todas las personas que han seguido la transmisión o que la verán en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo que ya estamos a nada, ahora sí, de que aparezca el número 19 de irradiación. Entonces, también los invito a que estén atentos de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, aquí en Instagram, en Twitter y en TikTok. Nos pueden encontrar así como Irradiación, Revista Irradiación. Y pues nada, les deseo muy bonita noche a todos y hasta luego. Bonita noche, gracias.